Bien, y tenemos en línea porque hablábamos previamente sobre el evento, digamos, de la semana en la oficina de la UDAI de Mar del Plata, pero también la situación general que atraviesan los jubilados. Tenemos en línea para charlar con nosotros Alberto Coco Meneses, que es referente del Foro de Adultos por el proyecto de Foro de Adultos Mayores, perdón, por el proyecto nacional. Coco, te saluda Rodrigo en el piso, ¿cómo estás? Hola, sí, buen día. No te escucho muy bien, pero sí, estoy acá. A ver, ¿ahí me escuchás un poco mejor? Ahí te escucho mejor. Bien. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Bueno, acá comentando un poquito, obviamente el suceso por todos conocido en la semana en la ciudad de Mar del Plata. Primero pedirte, más allá de una reflexión, algo más primario que la reflexión, que es una sensación, digamos, ¿no? Ante este hecho y otros que se vienen sucediendo. Bueno, sí, se trata en principio de intentar explicar un poco esto de las sensaciones. La primera que se me ocurre es de impotencia. No porque uno no tenga presente de que son necesarios los cambios, la transformación de muchas cosas, incluido también en aspectos personales, sino que lo que me parece reverendamente grave es a veces el papel del Estado, el papel de quienes administran el gobierno sobre algunas cuestiones que los resuelven simplemente como que esto es parte de la incertidumbre y que a veces estos hechos se transforman como una especie de costumbre, y es en donde tenemos que poner el acento. No son tan casuales las situaciones, ni seguramente será la última. Esto es lo que a mí me parece que hay que adelantar como pronóstico. ¿Qué otros hechos conectarías con este de los últimos meses, digamos, de las últimas semanas? No con este que terminó en un suicidio, en una tragedia, pero en todo caso en un reclamo. Y eso por un lado, preguntarte, y también a continuación el tratamiento mediático, digamos, ¿no? que recibió. Porque fue el tratamiento antes de que se conociera, digamos, que en este caso particular de este señor, la jubilación y la pensión que percibía no era de situación de hambre, sino que tenía una buena jubilación y pensión, pero el reclamo venía por otro lado, no se trataba solamente de la plata. Bueno, el reclamo puntual siempre va a ser muy difícil poder saberlo, ¿no? En esto de que se adelantan algunos pronósticos alternativos o se hacen algunas apreciaciones un tanto apresuradas, es porque, por eso decía yo, se intenta explicar las cosas que a veces no se pueden explicar tan fácilmente. Lo único que se sabe, inclusive cada día se va averiguando, por ejemplo, que era un jubilado de la policía de la provincia de Neuquén, por lo tanto portaba armas, era como, bueno, seguramente en su conducta social sería una especie de hombre violento, bueno, todas las cosas que empiezan a aparecer como para justificar las cosas, pero en realidad la preocupación que tienen las autoridades es que el hecho hubiera ocurrido en el ANSES. Si el hecho hubiera ocurrido en la calle, hubiera sido uno de los tantos hechos que ni siquiera se conocen. La depresión, eso es lo que yo hasta ahora no he escuchado hablar a ningún profesional del tema, profesional, digamos, a nivel de psicología y psiquiatría, alguien que conozca por dentro la situación de muchísima gente, en el cual también ingresan en el mundo de la depresión. La edad va apuntando a muchísimas de estas cosas. Pero digo, el cuadro de situación de este señor, que aparentemente hace muy poco había enviudado, entonces las razones del regreso a Buenos Aires es porque no tenía, para él se le había terminado su tiempo en Mar del Plata, pero el cuadro depresivo, el cuadro de ansiedad, de injusta ansiedad inclusive, que se está viviendo a partir de estas cosas que ocurren todos los días, esta suerte de batahola de información que llueve todo el tiempo, por ejemplo, las cuestiones de las pensiones a la viudez, de los medicamentos que te sacan, es decir, hay una catarata de cosas que sacuden la estructura de cualquier persona y mucho más de una persona adulta mayor. Yo soy un adulto mayor
y trato de hacer una lectura más profunda de las cosas, pero no por eso no dejo de tener sensaciones, porque se está trabajando sobre esto, que esto me parece a mí que es lo perverso y lo insensible de cualquier medida de gobierno. Procurar darle un permanente grado de inestabilidad emocional a la persona que recibe la información. Todos los días los jubilados y pensionados se desayunan todos los días con alguna información que los desacomoda. Entonces, esto es lo que me parece grave, la insensibilidad y la actitud que se tiene de muchísima perversidad sobre los adultos mayores, tratando de no ver que cualquier información los sacude y los desacomoda. Este hombre seguramente no ha de ser la excepción, por eso las cuestiones van más allá de la plata, ni siquiera de su pasado como persona activa. Por más que gane muy bien, por más que hubiera provenido de una fuerza de seguridad, es un ser humano que también sufre de los vaivenes emocionales como cualquiera. Coco, buenos días, te saluda Alex en el piso, muchas gracias por el tiempo. Estamos analizando obviamente lo que está sucediendo en el país, obviamente sin olvidarnos de que es un clima electoral y que van a haber elecciones en agosto y en octubre. ¿Cómo analizás la designación de las listas de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, donde el que encabeza es una persona defensora de la CFJP como Esteban Bullrich, y la segunda o esta tercera en la posición, una denunciante habitual de la corrupción en el PAMI como Graciela Ocaña? ¿Qué pensás que puede pasar si Cambiemos gana en octubre? Bueno, eso es una de las cosas preocupantes, precisamente para que no siga ocurriendo esto mismo que estamos denunciando. Yo creo que trabajan sobre esto que Esteban Bullrich, ya que lo nombras, se ha permitido avisolar como una enorme definición estructural en esto de la incertidumbre. Tenemos que acostumbrarnos a vivir en la incertidumbre, y ellos representarían, según sus propias palabras, representarían el regreso a las normas civiles de convivencia. A mí me parece que precisamente los gestores de estos conflictos son los que supuestamente tienen la fórmula como para solucionarlo. Sería un paso demasiado atrás si la gente sigue tal vez escandalizada por el miedo y por la desinformación que está todo el tiempo, les da un voto de confianza, porque les permitiría abrirle las manos a medidas que seguramente van a ser mucho más graves que las actuales. La verdad que es difícil suponerlo a priori, pero vamos a creer que la lista que encabeza Cristina Fernández de Kirchner o Fernanda Vallejo también en la lista de diputados nos van a permitir reconstruir la esperanza. Buenos días, Coco. ¿Qué tal? Antes de comunicarnos con vos, reflexionábamos sobre el amplio apoyo que tiene o que tendría Cambiemos en la franja etaria a partir de los 40 años en adelante. Pensando en todas las conquistas que se obtuvieron, en todos los avances que se hicieron en los 12 años de gobierno kirchnerista, ¿por qué crees que aún así genera tanto rechazo? Si compartís esta opinión o no, ¿me tenés alguna explicación? Disculpame, no te escuché muy bien. Repetime la pregunta. No, que reflexionábamos antes de comunicarnos con vos sobre el amplio apoyo o el amplio sostén que le da la franja etaria por encima de los 40 años, ¿no? En esa, Cambiemos. Lo que reflexionábamos, decíamos cómo puede ser con todos los avances que se consiguieron durante los 12 años, por qué se genera ese cierto rechazo o ese sostenimiento a este proyecto que justamente lo que hace es reducirle los derechos. ¿Encontrás alguna explicación? ¿Compartís esta opinión? Bueno, no es fácil, yo creo que durante la década ganada nosotros suponíamos que teníamos la bola de cristal, se ve que no es así. No es fácil explicarlo desde el punto de las conquistas, sí es fácil entenderlo a la historia de la Argentina y a la historia de la cultura política de la Argentina. Claro. Yo estoy convencido que es un país de estar tan atravesado por el dolor que no
no pone a veces el acento en la felicidad, digamos, o en todo caso en esto que vos señalabas de el empoderamiento de derechos. Creo que tenemos que recuperar esa alegría, recuperar las ganas de la pelea, y en esto de la franja etaria que señalabas, es cierto, creo que fuimos capaces desde el gobierno de brindar o de poner en valor una apuesta muy grande, que es romper las viejas estructuras de la cultura política argentina, y me parece que son medidas altamente revolucionarias en los últimos años, pero que chocan a veces con los miedos a los cambios, con el enorme miedo a los cambios. Claro. Que por allí, en la franja etaria menor de 40, estas cuestiones están superadas porque también forman parte de otras generaciones. Claro. La generación que tiene más de 40, y te diría, ni siquiera 40, te diría que la generación que tiene más de 60 años viene atravesado por ese dolor y por historia cargada de tragedias. No pueden romper con eso, le cuesta muchísimo. Ojalá en estas apreciaciones que a veces se escuchan, ojalá que el bolsillo los haga reaccionar, pero es complicado, es un tema que hay que trabajar. Yo creo que en eso estamos trabajando para que esto no suceda. Coco, trabajando, ¿y cuál es el mensaje a trabajar en esta campaña hacia los adultos mayores, ¿no? Para llevar. Convencer. No es una frase tirada al unísono, sino que convencerlo significa tratar de señalarles estas cosas, tratar de romper con esa caja cargada de miedos, sí. Inclusive también tratar de hacerle notar que son sujetos de derecho. A ver, el miedo está sostenido en esto de que por momentos pierden el valor o pierden su propio valor, es decir, dejan de sentirse que son sujetos de derecho. Muchas veces creen que las cosas se las regalan, muchas veces creen que en realidad esto no se lo merecen. Esto es un comentario diario que tenemos, y me parece que lo que tenemos que lograr es convencer a muchísimas gentes. Hay una enorme generación de los nuevos jubilados, de los nuevos pensionados, que tienen que entender estos procesos de cambio, lo cual no es fácil, pero a mí me parece que lo más, no sé si exactamente el acento en el cual hay que ponerlo, el tema de octubre, sobre todo octubre, porque bueno, las pasos son, en todo caso es un punto de partida, pero en octubre el acento hay que ponerlo en donde yo creo que la provincia de Buenos Aires se tendría que ganar, así como van los datos, pero también por después de esto pasa lo que vamos a hacer nosotros, lo que tenemos que continuar siendo nosotros. La unidad tiene que ser una cuestión en serio, a construirla en serio, sobre la base de los aspectos doctrinarios, sobre la base de la coyuntura política y también sobre la base de la estrategia que se tiene que fijar para darle sustento a cada cosa que decimos. Está claro. La unidad es una herramienta en serio, sí, lo cual no es fácil, porque se choca a veces con ciertas situaciones mezquinas que digo que le ponen sombra a veces a las mejores intenciones, ¿no? Para cerrar, sí, algo que quiera comentar en relación a tu tarea, bueno, a la realidad de los centros de jubilados de la Ciudad de Buenos Aires, que son en líneas generales con los que vos trabajás y te movés todos los días. ¿Alguna información, algo que quieras transmitir de esto? Bueno, estamos realizando, a propósito de esclarecer las cosas, estamos realizando algunos talleres que tienen que ver con los números económicos que va dejando la gestión de Néstor y Cristina, comparándola con la gestión actual. Pero en el caso concreto de Capital, donde mucho más allá del 30 y tanto por ciento, 35% del electorado son personas mayores de 60, es a quienes quisiera dirigirle el mensaje
de que hablemos en serio de lo que significa esta gestión comparada con la gestión anterior, porque a veces se pretende decir que simplemente hubo un cambio de gobierno. No, lo que se produjo es un cambio de modelo de gestión, claro. Lo cual la gente de Capital no parece tan lejana, porque en realidad nosotros acá lo tuvimos 8 años al presidente Macri, y ahora continúa la misma línea ideológica gobernando, así que hace un poco más de 8 años, 10 años digamos, que gobierna la misma línea que gestiona a nivel nacional. Entonces, pedirle total respaldo a la lista que lideran Firmus y Recalde, que acompañen el proceso, porque se van a beneficiar, o nos vamos a beneficiar todos, con tratar de reconstruir otra vez el camino perdido. Pero tampoco quisiera dejar de señalar, discúlpame, sí. Hoy también es una fecha importante, porque hablando de aspectos doctrinarios y hablando de cuestiones que tienen que ver con la historia, se cumplen hoy 43 años de la desaparición física del general o del teniente general Juan Domingo Perón. Exactamente. Así que vaya hacia él, hacia su legado histórico, el compromiso que cada uno de nosotros debe tomar en este momento preciso, reconstruyendo aquello que él mismo señalaba, ¿no? Conciencia nacional, convicción personal y compromiso social. Herramientas básicas para producir cualquier revolución. Cualquier cambio tiene que partir de estas herramientas. Gracias por el contacto, Coco, te agradecemos mucho la comunicación con nosotros. Bueno, un abrazo muy grande y que anden muy bien. Saludos.